Bienvenidos a Parmena Radio, ¿cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. La militarización del país. El 5 de febrero de 2024 se presentaron las reformas constitucionales que en este mes de septiembre de 2024 se están aprobando sin ningún tipo de debate en la Cámara de Diputados y Senadores para ser ratificadas por el presidente. Tenemos 500 diputados federales, 128 senadores federales y un presidente de la República que están cambiando la Constitución mexicana, que tendrán que obedecer los 130 millones de mexicanas y mexicanos. Increíble cómo funciona la democracia, en donde millones de mexicanos y mexicanas les dieron su voto de confianza a esos diputados federales, senadores federales y también al presidente, que el próximo sexenio será presidenta, para que gobernaran el país, o en este caso, para que reformaran la Constitución. Por lo que no necesariamente las reformas constitucionales presentadas el 5 de febrero de 2024 servirán para los 130 millones de mexicanas y mexicanos. Por lo que es muy importante hacer debates con argumentos pensando en cómo van a afectar a esos millones de mexicanas y mexicanos esas decisiones que aprueben para las reformas constitucionales. Pero la política puede más que el sentido común legislativo, por lo que todo se aprueba de forma casi automática, es decir, tan pronto se dice la reforma a debatir, todos los legisladores ya tienen idea que la van a aprobar por un ideal político más que de sentido común. En estos días están con la reforma constitucional acerca de militarizar el país, que va a traer más violencia que paz. En un artículo reciente de Amnistía Internacional, que es un movimiento global que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos, mencionó unos datos alarmantes acerca de las Fuerzas Armadas que fueron utilizadas para la seguridad pública. Los datos son los siguientes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha registrado más de 1.700 quejas contra la Guardia Nacional en un sistema nacional de alerta de violación de derechos humanos. La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014 y la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, ambos hechos con militares involucrados. Ignoran la reforma constitucional de militarizar el país, el sufrimiento de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Organizaciones y activistas por los derechos humanos han advertido de los riesgos de esta reforma y han asegurado que esta no es la solución a la crisis de violencia e inseguridad que vive México desde hace varios sexenios, con un récord en este último sexenio de 2018 a 2024 de más de 190,000 personas que murieron a causa de la violencia. Solicitó Amnistía Internacional a la Cámara de Senadores no aprobar la reforma constitucional para militarizar el país. Personal militar empleó técnicas de crueldad y llevó a cabo detenciones arbitrarias, instalando con mayor fuerza la tortura. Revirtieron la fórmula criminalística de investigar para detener y se dedicaron a detener y después investigar con técnicas de tortura, siembra de evidencias y fabricación de culpables. Como podemos observar con los datos alarmantes que dio Amnistía Internacional del desempeño del ejército en tareas de seguridad pública, hace pensar que el camino para pacificar el país no es la militarización como lo plantea el partido en turno. Es una lógica de pensar y seguir, lamentablemente, de nuestros legisladores que, como son los diputados y senadores, piensan más como políticos que usando un sentido común, una lógica para entender que no es lo correcto. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos estar atentos
a los gobernantes y legisladores que les dimos nuestro voto, en este caso a estos diputados y senadores que quieren militarizar el país. La violencia no se acaba con más violencia, por lo que militarizar el país no es el camino para hacerlo. La prevención es la única manera de detener la violencia, con la debida capacitación policíaca en áreas como la investigación científica, integración debida de carpetas de investigación de forma correcta. Los sentenciados deberá el Estado darles un apoyo psicológico, psiquiátrico, además de darles alguna herramienta de trabajo, midiendo los avances de cada sentenciado en cuanto si ya pueden regresar a la sociedad. La prevención del delito por medio de la educación en las escuelas públicas y medios de comunicación de las conductas que son incorrectas que establecen las leyes penales en México. De eso se trata, lograr la paz en un país, en buscar una forma pacífica de hacerlo, por lo que militarizar el país es todo lo contrario, usar la fuerza en lugar de la inteligencia. La mayor parte de la población mexicana tiene un amor al país, por lo que solo hay que darle una educación para que logre un buen comportamiento para lograr la paz social. Pero este gobierno no lo entiende de esa forma, trayendo un futuro incierto en tener más índices de violencia en todo el país. Ahora vamos a revisar qué establece el libro de análisis de las 20 reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República el 5 de febrero de 2024. En este caso, lo que menciona la autora Patricia González Rodríguez, que comenta la reforma de la Guardia Nacional de las páginas 118 a la 128, mencionando que la editorial es Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Esta autora menciona que en 2019 la ley de la Guardia Nacional se creó, que fue reglamentaria del artículo 21 constitucional. Se estipuló que sería una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Federal. Comenta la autora que la Guardia Nacional pretende que en este caso sea adscrita a las Fuerzas Armadas, consolidando así un estado de excepción permanente en el país que puede conducir a la materialización de la violación de los derechos humanos. La Guardia Nacional pasará a ser una institución militar al ser trasladada a la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy, la militarización del país. ¿Cómo lograr una mejor Guardia Nacional sin tener que militarizarla? Creando presupuestos para que la Guardia Nacional tenga acceso a la capacitación siguiente: funciones preventivas y dirigidas a evitar la comisión de delitos, salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer la paz social como actividad propia de la seguridad ciudadana. Se puede observar que el presidente ignora que la Guardia Nacional nació como una fuerza de carácter civil, por lo que militarizarla no tiene ningún fundamento jurídico o histórico que funcionara en otro país, por lo que la Guardia Nacional podría fungir como puente para que las Fuerzas Armadas continúen realizando tareas de seguridad pública y ciudadana de forma permanente, con los riesgos que ello conlleva. Por lo que los problemas de violencia se podrían resolver con una Guardia Civil que permanezca de carácter civil, con la ayuda de una policía científica que logre buscar los verdaderos responsables de un delito. La Guardia Nacional será parte de las Fuerzas Armadas Permanentes del Estado mexicano. Esto es, se busca incluir a sus integrantes en las disposiciones del artículo 13 constitucional, esto es, que para efectos disciplinarios queden sujetos a fuero militar en los supuestos de falta en ese ámbito, pero pueden estar también sujetos al fuero civil si cometieran algún delito civil o violación a los derechos humanos. Esto causa una incertidumbre de competencias. La Guardia Nacional va a poder realizar la investigación de los delitos bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Para tal efecto se va a reformar el párrafo primero del artículo 21 constitucional, pero hay algo que se debe observar.
Me refiero a que la investigación de delitos requiere un conjunto específico de habilidades y formación, incluyendo conocimientos derivados de las ciencias forenses y de la criminología, para que sean vinculados a una estrategia legal, con técnicas de investigación, manejo de pruebas, además de los interrogatorios. Las fiscalías y policías civiles suelen tener personal especializado en estas áreas, mientras que las Fuerzas Armadas se concentran en otro tipo de estudios, que es la seguridad nacional. Los militares están entrenados para operar en situaciones de combate y su capacitación es diferente, es inadecuada para realizar investigaciones criminales. La iniciativa pretende que tenga más poder la Sedena, puesto que la adecuación constitucional que se intenta hacer desde el presidente que mandó, desde el Poder Ejecutivo, será que va a aumentar más elementos a la Sedena con 118,000 elementos nuevos, y contempla que los recursos presupuestales, financieros y materiales de la Guardia Nacional sean transferidos a la Secretaría de la Defensa Nacional, aumentando su presupuesto a más de 400,000 millones de pesos. Como vemos, este libro nos explica de forma muy clara en qué consiste la militarización del país y de las graves violaciones en materia de derechos humanos que puede sufrir la población, porque la fuerza militar está creada para la protección del país, para el combate, por lo que su formación es diferente a la de una policía civil, en este caso la Guardia Civil, que está capacitada para la investigación de delitos, detención de probables responsables en base a protocolos de detención. Tienen una profesionalización continua de sus elementos, aunque siempre falta presupuesto para esto. Entienden de mejor manera cómo funciona una sociedad en tiempos de paz. Entienden cómo deben de realizarse funciones de prevención del delito con campañas para educar a la población. De eso se trataría debatir en la Cámara de Diputados y Senadores, exponer estas ideas para después votar lógicamente si se debería militarizar el país. Pero pareciera que la política puede más que el sentido común en un país que tiene mucha violencia por falta de debates, por lo que siempre se usa la violencia para lograr imponer una idea o lograr algún objetivo que siempre va encaminado en algún tipo de delincuencia que origina una inseguridad en el país. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre la militarización del país. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en Parmenas Radio. Recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes en turno. Hasta la próxima.